Bienvenidos a su canal La Miel de la Química. Hoy tenemos un nuevo video muy interesante. Vamos a explicar la nomenclatura de los óxidos. Para formular óxidos debemos tener en cuenta algunos principios muy importantes. Primero, el número de oxidación de un elemento. Es el número entero que representa el número de electrones que los átomos de un elemento puede ceder, puede ganar o puede compartir. Para formar o formular los óxidos, primero debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Un óxido se forma con un metal y el oxígeno, o con un no metal y el oxígeno, como está en la pantalla. Por ejemplo, vamos a formular el óxido del manganeso. Para eso tenemos que tomar en cuenta los estados de oxidación, que son los números que están marcados. Tomamos nuestro elemento metal, lo colocamos y luego tomamos el primer estado de oxidación, que es el +2. Luego agregamos el oxígeno con carga negativa -2, colocamos una flecha y observamos que los números de oxidación son iguales en número y diferente en carga, por tanto lo vamos a cancelar. Ahora simplemente unimos los dos elementos y ya queda formado el primer óxido. De la misma manera podemos hacerlo para el segundo estado de oxidación, que en este caso es el 3. Tomamos el manganeso, colocamos el número de oxidación, que es +3, más porque se va a formar con el oxígeno, colocamos el oxígeno -2, una flecha. En este caso, el estado de oxidación del manganeso es un número impar y no se puede cancelar con el -2 del oxígeno, que es un número par. Por tanto, lo que hacemos es lo siguiente: pasamos el 3 para debajo del oxígeno para que quede fuera, y también el 2 para debajo del manganeso sin signo. Podemos hacerlo también con los demás elementos y con los demás estados de oxidación. Por ejemplo, podemos tomar, vamos a suponer, el 7 del manganeso, agregamos el oxígeno -2, como también es un número impar, se pasa para abajo del oxígeno y el 2 para debajo del manganeso. Lo colocamos, el 2 al manganeso y el 7. Acá ya hemos formulado un compuesto que vamos a nombrarlo inmediatamente. ¿Cómo se nombran los óxidos y qué tipos son? Pues bien, primeramente el tipo de óxido, el tipo de óxido es óxido básico o metálico, ¿correcto? Esa es la clasificación. Vamos a darle un nombre al primero. Vamos a suponer que este sea el primero, que este sea el segundo y que este sea el tercero, siempre tomando en cuenta los estados de oxidación que tiene el metal. Para esto existen dos tipos de nomenclatura: la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Vamos a nombrarlo con la nomenclatura stock primero. Nomenclatura stock, que es aquella que utiliza los estados de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Es muy fácil, se pone la palabra primero óxido, seguido del nombre del elemento, que es manganeso, y ahora abrimos un paréntesis. Como el manganeso tiene varios estados de oxidación y el primero trabajo con el 2, pues le colocamos el 2 en número romano. Así lo hacemos para todo lo demás.
Entonces, el primero se llama óxido de manganeso 2. El segundo también se llamará óxido de manganeso. Abro un paréntesis, como él tiene estado de oxidación en el 3, coloco un 3 en romano. Y para el último también se llamará óxido de manganeso, entre paréntesis, el trabajo con el 7, se coloca entonces el número 7 en romano. A este tipo de nomenclatura que se pone entre paréntesis los estados de oxidación con el que trabaja el metal se conoce como nomenclatura stock. Pero también existe otro tipo de nomenclatura. Vamos a ver la nomenclatura sistemática. Este tipo de nomenclatura sistemática utiliza prefijos. ¿Para qué? Para las cantidades de los elementos. La palabra mono significa que solamente tiene uno. La palabra di significa que tiene dos átomos, ¿no? La palabra tri, que tiene 3 átomos. La palabra tetra contiene 4 átomos. La palabra penta contiene 5 átomos. La palabra hexa contiene 6 átomos. La palabra hecta contiene 7 átomos. La palabra octa contiene 8 átomos. La palabra nano contiene 9 átomos. Y la palabra deca contiene 10. Vamos a nombrar estos mismos óxidos utilizando la nomenclatura sistemática. Como podemos observar, debajo del oxígeno solamente hay un átomo. Por tanto, a este elemento se nombrará, primero se pone la palabra mono, seguido de la palabra óxido, y luego el nombre del metal, monóxido de manganeso. No se coloca número entre romanos, ya que estamos mencionando las cantidades según los prefijos. Si tomamos el segundo elemento ya formado, observamos que en el oxígeno hay 3 porque es de derecha a izquierda, entonces tendría el nombre de trióxido de, como el manganeso tiene 2, se dice dimanganeso. Para el tercer compuesto, aplica la misma regla que para el segundo. Como tiene 7 el oxígeno, entonces se dirá hectaóxido de dimanganeso. Fíjense que hemos formulado el mismo compuesto, pero lo hemos nombrado con dos tipos de nomenclatura distinta. A este tipo de nomenclatura suele utilizarse mucho, sobre todo para los óxidos metálicos. Vamos a ver cómo se formulan ahora los óxidos no metálicos u ácidos, ¿correcto? Porque van a formar ácidos. Bueno, en este caso sería el no metal más el oxígeno, siempre con su carga -2. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tomamos el cloro
Igualmente el cloro tiene 4 estados de oxidación. Va a formar uno con cada uno. Pero siempre con el estado de oxidación positivo, ya que el oxígeno siempre trabaja con su carga negativa. Si tomamos el más 1, agregamos el oxígeno que es menos 2 y aplicamos la misma regla. Los números o estados de oxidación son distintos. Uno pasa para acá y el otro pasa para allá. Quedaría de esta manera. Si tomamos el cloro con el segundo estado de oxidación, que es el 3, le ponemos nuestro oxígeno, número impar, pasan para acá, el 3 pasa para debajo del oxígeno y el 2 pasa para debajo del cloro. Si tomamos el del 5, sería lo mismo, más el cloro menos 2, pasa para acá, entonces quedaría de esta manera. Bien, se pueden nombrar de la siguiente manera. Por lo general, el tipo de nomenclatura es la sistemática. ¿Por qué? Porque son no metales. Y la stock es básicamente para los metales. Se utiliza lo mismo pero fijo. Por ejemplo, en este caso se llamará, como solamente hay un átomo de oxígeno, se llamará monóxido de dicloro, porque tiene 2 cloros. El tercero se llamará entonces trióxido de dicloro. Y por último, se llamará pentaóxido de dicloro. A este tipo de nomenclatura que utiliza los prefijos se conoce como nomenclatura sistemática, y aquella nomenclatura que utiliza los estados de oxidación se conoce con el nombre de nomenclatura Stock y es para los óxidos metálicos, y la nomenclatura sistemática para los óxidos no metálicos.